Muy buenos días, bienvenidos, buenos días a todos, autoridades, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Universidad y también autoridades que nos visitan hoy desde Málaga y La Rioja. Les aseguro que es un placer para mí presentar hoy este acto, conducirlo más bien, porque es un acto muy importante para Aragón, para Zaragoza y para el futuro tecnológico que tenemos en común. Lo cierto es que nuestra tierra lleva años demostrando que puede y debe estar a la vanguardia de la innovación. Se ha hecho con grandes inversiones de referencia en Europa, como los gigantes de Amazon, Microsoft, Blackstone y Box2Bit, y también gracias al trabajo que desde hace muchos años y de forma también más silenciosa, grandes empresas aragonesas han hecho exportando su talento por los 5 continentes. El proyecto que se presenta hoy aquí, el futuro Parque Tecnológico de Zaragoza, no solo refuerza esta posición, sino que también habla de una comunidad, la nuestra, que mira al futuro con ilusión y también con mucha ambición. Soy periodista, todos los días estamos escuchando hablar de la inteligencia artificial. Es cierto que este sin duda va a ser el año de la IA. Aragón estará preparada para no solo afrontar este cambio, sino también para liderarlo. Y fíjense qué cosas, los retos y las oportunidades que nos trae son asombrosos y abrumadores. Ya saben que hay presentadoras como yo, que ya están generadas por inteligencia artificial. Yo les aseguro que soy de carne y hueso, de momento. Bueno, vamos a dar ahora la palabra a la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, por favor, para conocer más detalles de este proyecto que hoy se presenta aquí. Gracias. Buenos días, presidente del Gobierno de Aragón, consejeros del Gobierno de Aragón, alcaldesa de Zaragoza, rector de la Universidad de Zaragoza, también a la consejera de Economía del Gobierno de La Rioja, al presidente del Parque Tecnológico de Málaga, a todas las autoridades y representantes de organizaciones empresariales, sindicales, culturales y económicas de la Comunidad Autónoma de Aragón. Un placer poderlos recibir en un día como hoy, que es un día importante. Pero primero me quisiera referir, siendo un lunes que ha venido precedido de un fin de semana donde todos los aragoneses nos llevamos un gran susto por ese accidente de Astún, donde lo mejor de todo es que no tenemos que lamentar pérdidas humanas y que queremos trasladar desde aquí nuestro deseo de recuperación a todas las personas que aún están hospitalizadas, a todos los familiares que sufrieron ese susto, pero también agradecer y reconocer y poner en valor el excelente operativo de emergencias, tanto de ámbito público como privado, que tuvieron una rápida intervención donde el presidente estaba muy cerca, también el consejero de Interior, y pudimos comprobar cómo una vez más nuestros servicios de emergencia dieron una eficaz respuesta y no tenemos, como digo, que lamentar lo peor, que es la pérdida de vidas humanas. Por lo tanto, hoy ese primer recuerdo para todos ellos. Como digo, un día importante, sobre todo precedido de un año 2024 que ha venido marcado por una magnitud que no podemos olvidar, de esos más de 40.000 millones de inversiones en Aragón. Inversiones que apuntalan el liderazgo de sectores tan importantes para la economía aragonesa como es el sector agroalimentario, el sector logístico, el sector industrial, marcado principalmente por la automoción y, cómo no, por la tecnología. Hoy lo que nos reúne aquí es precisamente la tecnología. Un proyecto que nos viene a marcar el futuro de Aragón que estamos construyendo todos juntos. Todos los representantes de la sociedad aragonesa que hoy nos hemos dado cita aquí y que hemos sabido poner en el foco del futuro de Aragón una herramienta transformadora que es capaz de poner en marcha cualquier idea y que incluso lo que ahora aquí es inimaginable, sabemos que será tangible gracias a la tecnología. Para el desarrollo de esta tecnología es necesario encontrar un espacio, y es lo que hoy queremos presentar.
un espacio de convivencia, un espacio donde tenga cabida la formación de nuevos perfiles tecnológicos, el trabajo de todas aquellas personas que se dedican a impulsar esos perfiles tecnológicos en las empresas aragonesas, el desarrollo de proyectos, el germen de un futuro. Ese espacio es el que queremos presentar con el Parque Tecnológico de Zaragoza. Un parque tecnológico que fue anunciado ya con carácter prematuro por el presidente en ese congreso de WAVE que puso en el foco, puso a través de Aragón y de todas y cada una de las empresas y del potencial tecnológico que tenemos en Aragón, cuál iba a ser la apuesta por ese hub tecnológico de Aragón. Un parque tecnológico anunciado por el presidente en The Wave y que a lo largo de estos 8 meses ha tenido un gran desarrollo, ha tenido un gran trabajo que hace que hoy podamos presentar un plan director y una realidad que trascenderá de esta legislatura. No queremos que sea solamente un espacio físico, queremos que sea un espacio donde además de la presencia de empresas, además de la atracción de talento y la generación de un ecosistema tecnológico, permita atraer a Aragón toda aquella fuerza transformadora que va a marcar nuestro futuro. Queremos que sea un concepto global donde se conecten todos y cada uno de los nodos tecnológicos que ya tenemos en Aragón. No estamos pensando solo en Zaragoza, pensamos en Huesca, pensamos en Teruel, pensamos en el conjunto de nuestro territorio. Un parque tecnológico como el de Hualca que conecta la potencialidad tecnológica de esta provincia y que también junto con Teruel, con el Bajo Aragón Tecnopar, pero también con ese emergente espacio tecnológico aeroespacial y aeronáutico de la ciudad de Teruel, que es el aeropuerto, consigamos generar ese ecosistema. En la misma ciudad de Zaragoza también unir los nodos del Parque Empresarial Expo, además también de Etopía, ese nuevo proyecto que ha orientado el Ayuntamiento de Zaragoza para potenciar una realidad que está, con la que convivimos y que además queremos aún mejorar. En Aragón, en estos momentos, tenemos un gran reto. Un reto que tiene que ver también con la identidad aragonesa. Cualquier proyecto que quiera tener un fiel reflejo de su sociedad tiene que ir ligado a esa identidad, a una identidad de Aragón que ha sabido siempre unir historia y vanguardia. Y es lo que vamos a ver en este parque tecnológico, en un distrito Aragón de tecnología que va a permitir conectar el talento, la innovación, la vanguardia y la capacidad permanente de mejorar tanto de las empresas aragonesas que llevan décadas apostando por esta tierra como todas aquellas que nos quieran visitar. Una identidad aragonesa que viene marcada por valores. Y esto es lo más importante. Esto es lo que nos ha hecho ser un referente. Esto es lo que nos ha hecho que se fijen en nosotros grandes empresas tecnológicas, pero que también las empresas aragonesas hayan decidido seguir quedándose para seguir creciendo. Valores como la colaboración institucional, compromiso del Gobierno de Aragón al que se ha sumado el Ayuntamiento de Zaragoza y al que se ha sumado la Universidad de Zaragoza, a través de la firma de un convenio que ha propiciado que un suelo de más de 40 hectáreas se ponga a disposición del conocimiento, del talento, de la innovación y de la vanguardia. Un suelo donde van a confluir, además del desarrollo de importantes empresas para poner en marcha esas unidades tecnológicas, también un valor como la sostenibilidad. Un espacio donde va a convivir el desarrollo de la tecnología con la sostenibilidad, con los espacios verdes y del que nos hemos tenido y hemos visto inspiración en otros parques tecnológicos que hemos podido visitar, tanto en el País Vasco, a quien agradezco también su presencia, responsables del Parque Tecnológico del País Vasco, como en este caso Felipe Romera, Parque Tecnológico de Málaga. Sostenibilidad, desarrollo, vanguardia y compromiso
como digo, desde el punto de vista institucional. Pero además valores también como la brillantez, la excelencia y el talento, que es lo que queremos fomentar. Un lugar donde coexistan y convivan personas, empresas, instituciones, sin ningún límite, como el propio talento infinito y que estamos seguros que vamos a conseguir aglutinar para ese desarrollo del Distrito Aragonés de Tecnología. Pero además también la alianza como un vínculo en el que van a latir las principales potencialidades de Aragón. Esos son los valores que queremos que marquen la identidad de este parque. Un parque que mira al futuro sin ningún límite. Un parque que va a trascender de esta legislatura, que va a implicar a todos y cada uno de los aragoneses que piensen en lo ilimitado de donde puede llegar a Aragón. Un lugar que nos van a mirar no solamente desde cualquier punto de España, sino también desde cualquier punto del mundo. Nos hemos erigido como un hub tecnológico de Aragón y queremos que allí tengan cabida todas y cada una de aquellas personas, empresas e instituciones que crean en el talento aragonés. Por eso, el día de hoy, además de la presentación de este Distrito Aragonés de Tecnología, es sobre todo una bienvenida a ese futuro tecnológico que entre todos estamos construyendo. Muchísimas gracias. Este ecosistema, que la verdad que tiene una pinta maravillosa, la universidad va a jugar un papel muy importante, sus estudiantes, sus investigadores, sus profesores. Por eso me gustaría invitar a charlar unos minutos al rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, por favor. ¿Puedes subir? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento. Pues, es algo magnífico. Es algo magnífico, la verdad que es algo en lo que tenemos que felicitarnos todos y la universidad también concretamente, porque este parque tecnológico también va a ser una realidad gracias a la colaboración. ¿Cuál ha sido la implicación desde la Universidad de Zaragoza, rector? Bueno, lo primero, es fácil implicarse porque la primera conversación que tuve con la vicepresidenta me transmitió toda la ilusión que ella tiene y hizo de auténtica tractora del proyecto. Muchas gracias, vicepresidenta. Y nosotros nos implicamos en todo lo que pudimos. En el diseño futuro, participando en el grupo de trabajo, tanto desde el punto de vista de la formación como de la I+D+I, y también ese convenio, protocolo de actuación, de colaboración que firmamos el 20 de diciembre, que es imprescindible para el día a día. La titularidad de los terrenos, cómo será el convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, la universidad, el ayuntamiento y este parque tecnológico tenga la figura jurídica que al final tenga. Todo eso está ya aterrizado, bueno, faltarán los detalles, pero todo eso está planificado para que sea una realidad sin ninguna traba. Y mirando al futuro, rector, porque es cierto que a día de hoy las enseñanzas tecnológicas van en aumento, cada vez hay más necesidad de profesionales, más estudiantes que demandan formación. Este parque tecnológico va a ser un referente. ¿Cuál va a ser el impulso para la universidad el hecho de contar con este parque? Pues desde el punto de vista del parque tecnológico está donde tiene que estar. Ahí está nuestro centro de formación en ingeniería, también están los institutos de investigación del CSIC, los mixtos, los propios, está el ITA, está, no exclusivo, pero está el mayor entorno de I+D+I de Aragón, se sitúa allí, justo al lado. Por lo tanto, es fácil. Y luego, también la experiencia en colaboración público-privada. Nuestro centro de investigación con empresas, el CEMINEM, está allí, es un centro destinado a crecer. Nuestra incubadora de empresas de base tecnológica está allí. Por lo tanto, tenemos la experiencia a menos de 500 metros. Y esperemos que con este parque esto se pueda incrementar y que creemos empresas de base tecnológica, que esa colaboración público-privada que nosotros llevamos fomentando muchos años y me consta que está en el ADN, como ha dicho la vicepresidenta, pues la podamos seguir manteniendo, que las empresas vengan allí, tengan un espacio para colaborar
con los investigadores y para desarrollar proyectos de presente y de futuro. Y seguimos hablando de futuro, que es lo que hemos venido a hacer hoy aquí. Creo que es difícil imaginar, no sé si estará de acuerdo, las titulaciones que pueden llegar a aparecer, las formaciones que se pueden llegar a impartir en un futuro, ¿no? También esa demanda empresarial de profesionales. ¿Será este parque tecnológico el lugar perfecto para formar, para crear a los referentes de Aragón en el futuro? Sin duda, porque algo que vengo insistiendo mucho es que la formación flexible, la formación a lo largo de la vida, la reformación va a estar en el ADN del futuro. No tanto una nueva titulación de 4 años, sino qué podemos hacer rápidamente para que la gente se ponga al día en lo que tiene que hacer. Afortunadamente, la Universidad de Zaragoza ha respondido muy bien a este reto. La Universidad de Zaragoza, en el plan de formación permanente, en el plan Microcred, en el plan de titulaciones, de certificaciones europeas de los títulos, es líder en España. Hemos pedido ya más de 6.000 certificaciones europeas de títulos. Por lo tanto, estamos bien posicionados para esta reacción y, desde luego, esto hay que hacerlo con las empresas. Las empresas no solamente tienen que decir lo que quieren, sino tienen que colaborar en esta formación. De nuevo, colaboración público-privada para formar a los mejores profesionales. Y este parque, desde luego, lo va a potenciar. Bueno, rector, pues muchísimas gracias por estos minutos Muchas y enhorabuena por la parte que le toca. Muchas gracias. Le dejo que se vuelva a sentar. Gracias. Bueno, vamos a seguir conociendo detalles del proyecto. En esta ocasión lo vamos a hacer con 2 de los encargados de hacerlo realidad. Damos paso a Eduardo Aragüés, director de proyectos de IDOM, y a Tono Fernández, director de proyectos de gran escala de IDOM. Adelante. Buenos días, presidente, alcaldesa, rector, estimada viceconsejera, con la vicepresidenta, con la que hemos trabajado, con cuyo equipo hemos trabajado codo con codo durante todos estos meses. Vamos a ver la presentación del plan director, que de alguna manera es un primer paso en la materialización de ese sueño, de ese proyecto tan espectacular que hemos visto en el vídeo. Vamos a hacer 4 fases: un análisis de los datos previos de partida, las ideas que hay debajo de la propuesta y luego unas miradas iniciales en este parque. La primera decisión acertada en el DAT es su ubicación. Está ubicado en el norte del núcleo urbano de Zaragoza, en Río Ebro, y esto se va a ver mejor en la siguiente diapositiva. Vemos que el DAT va a estar perfectamente conectado con el mundo. Vemos que la autopista Barcelona-Madrid pasa por la puerta del DAT. Además, tenemos la estación intermodal a 12 minutos conectando con las principales ciudades españolas y el aeropuerto a 14 minutos por la A2 conectando ya con ciudades nacionales e internacionales. Además, el DAT está muy conectado con Zaragoza por la Z40, la Z30 y el tranvía, porque nuestro objetivo es que el DAT esté integrado en Zaragoza. En el modelo de la ciudad de los 15 minutos, vemos que en 15 minutos andando ya entramos en los barrios urbanos vecinos, en el Parque Goya, Actur, Picarral y en la ciudad del deporte. 15 minutos en bici ya llegamos a todos los barrios del norte de Zaragoza, incluso al casco histórico y a la Plaza del Pilar, y conectamos con ese eje tecnológico que se está creando en Zaragoza con la futura ciudad inteligente del deporte, Expo Empresarial, Mobility City y Etopía. En 15 minutos en tranvía ya estamos en el centro neurálgico de Zaragoza, Plaza España, Plaza Aragón, Plaza Paraíso, barrios del centro. Y en 15 minutos en coche estamos ya Plaza Paraíso, barrios del centro, sin contar con los cinturones que nos permiten acceder a múltiples sitios en Zaragoza. Además, está muy conectado con la naturaleza. Está en una posición de articulación de los Pinares de San Gregorio, la Huerta de Zaragoza y la ciudad. Y además con la increíble suerte de que el anillo verde de Zaragoza rodea el DAT, con lo cual se puede acceder pues, al Parque del Agua, parques de la Ribera del Ebro,
el Canal Imperial de Aragón, Parque Grande, etc. Y, por supuesto, toda la red de canales bici propiciando esa movilidad de emisiones cero. Este es el ámbito de actuación, 79 hectáreas, de las cuales, como hemos visto, 30 hectáreas ya están construidas y funcionando. Y esto es un elemento diferencial para un parque tecnológico nuevo, contar con este capital. Las siguientes 49 hectáreas son las nuevas, pero el plan director va a trabajar en las 79 como un único ámbito, para que el plan director sea un proyecto unitario. Y no solo tenemos 30 hectáreas construidas y casi el 40% del suelo ya construido, sino que contamos con los mejores compañeros de viaje. La universidad, con sus facultades tecnológicas y sus partes de investigación y el CEMINEM, los centros de investigación institucionales, ITA, CSIC, Carboquímica, incluso ya hay un semillero de empresas, con lo cual lo único que falta para completar este ecosistema de innovación virtuoso es crear el suelo, crear la oportunidad para que las empresas del semillero puedan implantarse aquí o empresas externas vengan aquí y surja pues todo este mosaico de relaciones, colaboraciones, sinergias que van a hacer de este distrito de Aragón de Tecnología un ecosistema casi único en el mundo y muy privilegiado. El análisis finaliza con el análisis del lugar. Aquí hemos analizado los elementos existentes. En primer lugar, para lograr la implantación más sostenible. En primer lugar, la acequia de Justibol, que atraviesa todo el DAT y que trae aguas del río Gállego para regar la Huerta Zaragoza. Hemos visto que esta acequia puede ser el corazón verde del DAT, el gran parque lineal como especie de convivencia. Otro elemento existente, los dos viales que configuran el campus Río Ebro, y en las reuniones con los grupos de trabajo de la universidad hemos constatado que teníamos la misma visión sobre estos viales y era convertirlos en dos bosques lineales. Se prolongarán por todo el ámbito para dar cohesión. Otro elemento muy importante es el desnivel. Hay unos 20 metros entre la zona norte y la zona sur. Y aquí se ha abordado con un doble objetivo. En primer lugar, sostenible, medioambiental. Intentar no sacar ningún metro cúbico fuera y no tener que meter ningún metro cúbico de tierra dentro. Para ello, todo lo que se excave se intentará reutilizar como rellenos en el propio DAT. De manera que rellenemos el desnivel, por ejemplo, que hay entre la acequia y el campus y se suavice. Otro aspecto importante del desnivel es aprovecharlo para su impacto paisajístico, aterrazando con bancales toda la ordenación y logrando una integración pues, más atractiva, con buenas visuales desde la ciudad y con unas visuales espectaculares desde cualquier punto del distrito hacia Zaragoza, viendo el skyline del Pilar, la SEO, Torre del Agua, etc. Por último, nos integraremos con la ciudad apoyándonos en las paradas del tranvía, utilizándolas como el inicio de los recorridos peatonales y también trabajando todo el perímetro del ámbito para lograr la mejor integración urbana con el entorno. Queremos que el Distrito Aragonés de Tecnología no sea un recinto dentro de la ciudad, sino que la ciudad entre en el distrito, configure un gran parque urbano en el que aparezcan estos edificios tecnológicos. Y ahora pasamos ya a las ideas. Sí. Buenos días, gracias a todos por estar aquí. Bueno, las ideas principales surgen de los retos que ha comentado Eduardo y alguno que es añadido. Como podéis ver, estamos hablando de un entorno de unas 80 hectáreas, pero nosotros vamos a trabajar inicialmente sobre como podéis ver en el dibujo, sobre prácticamente la mitad de la infraestructura edificatoria ya está construida, ¿no? Esto tiene un primer reto,
que es cómo conseguimos que durante los próximos años, mientras vaya desarrollando el parque, todo el resto de proyectos se integren con las actuales infraestructuras, de manera que dentro de 20 años no pensemos que esto es una superposición de diferentes proyectos, sino que entendamos que ahí hay un único proyecto. Este es un reto importante. Otro reto importante son las morfologías. Todas las empresas que vengan a implantarse van a querer tener la mayor libertad posible para diseñar sus edificios, con lo cual las morfologías van a seguir cambiando y van a ser muy diversas. Aunque nosotros ofrezcamos unas guías de diseño, ¿cómo conseguimos que se produzca esa unidad en la imagen? De manera que esto no sea una suma de edificios diferentes, sino que lo percibamos como un único elemento, ¿no? Y por último, cómo esta línea azul conseguimos que no sea una valla, ni físicamente ni conceptualmente. Es decir, cómo conseguimos que esta suerte que tenemos de que la ciudad nos está rodeando, realmente consigamos que esto sea parte de la ciudad y no sea un parque, digamos, separado del resto, ¿no? Una primera mirada en la puesta de valor que comentaba Eduardo a los espacios verdes que tenemos, que nos pueden ayudar a articular algo que para nosotros es esencial, que es todo el espacio público interno, ¿no? En el Parque de los Tapices de Goya, el encuentro con la autovía, al sur en el Parque de Actur, el eje norte-sur que nos comunica, que nos separa de algún modo, pero que también nos une con la ciudad deportiva, y luego tenemos ahí todo el área de Juslibol. La acequia, que para nosotros tenemos la enorme suerte de que aquí no está enterrada y por tanto lo vamos a transformar en una herramienta para el proyecto que va a configurar y va a articular todo. En torno a estos elementos y a los dos bosques que ya están planteados por parte de la universidad, pues tenemos, digamos, una primera estructura de sistemas verdes que nos van a articular todo el resto del proyecto. Como veis, estamos trabajando desde los vacíos inicialmente, desde el espacio público, desde los lugares de encuentro. No estamos trabajando aún para nada en la edificación. Identificamos 5 puntos estratégicos en los que generaremos encuentros y que nos relacionarán con todo el perímetro, de manera que conseguiremos disolver esta línea azul en el futuro. Integramos la sede principal, que será la imagen esencial del parque, la vamos a integrar justo en el centro de la propuesta como un vórtice, de algún modo, un espacio de encuentro y relación, que es el vórtice que va a articular tanto a los edificios que nos van a rodear como todo el espacio público, y que a su vez va a actuar, como decía Eduardo, como acuerdo topográfico de toda la propuesta. Tenemos una diferencia de cotas de más de 10 metros, por tanto, no solo vamos a conseguir que de algún modo sea la sede del parque en términos de encuentro, sino también el elemento que articula físicamente todas las topografías. Vamos a introducir en el perímetro unos edificios que van a dinamizar el parque, edificios flexibles que dinamizarán el parque y a su vez darán una imagen unificada hacia el exterior. Y por último, bueno, vamos en otro sistema de escalas, vamos a articular todas las conexiones principales y secundarias, con una conexión fantástica con el tranvía en los vacíos del perímetro, y nos vamos a encontrar con una serie de parcelas que por un lado se van a integrar dentro de esta naturaleza, pero por otro lado, lógicamente, vamos a trabajar, vamos a trabajarlas desde una enorme racionalidad, de manera que el parque sea económicamente viable y racional, ¿no? Otra de las voluntades es, por supuesto, intentar que todo el parque sea, en la medida de lo posible, peatonal. Todas las circulaciones se van a integrar en el perímetro con conexiones a los edificios, a los diferentes edificios, ya sean de suministros, aparcamientos, etcétera, ¿no? Y con 2 conexiones secundarias, pero de una cierta importancia, que irán a lo largo de los bosques para integrar todas las circulaciones ya sean de emergencias, suministros, etcétera, ¿no? Todo este mosaico, ¿no?, que veis aquí con colores muy, muy diversos, pues se transforma luego en un proyecto que os cuenta ahora Eduardo, diferente. ¿Ya? Sí.
Vamos a ver ahora la planta aérea que recoge todas las ideas que ha expuesto Tono. Vemos aquí los 4 bosques lineales al norte, el bosque de la acequia, aprovechando esa acequia y poniéndola en valor, los 2 bosques lineales que han surgido de los grupos de trabajo con la universidad y el bosque del sur. La sede en el centro, más que como edificio, como espacio de encuentro, de relación, que va a conectar todo el espacio público de lo que es el parque. Aquí la tenemos. Y además va a albergar los usos comunes, el auditorio, la zona de restauración, oficinas del parque, zonas de formación. También los 5 edificios dinamizadores de los que ha hablado Tono, que su imagen va a caracterizar este parque y van a alojar usos que también van a hacer de encuentro con la ciudad. Usos como de co-living, co-housing, hotel, oficinas, aparcamiento y, como hemos comentado Tono, toda la red de espacios secundarios, paseos, plazas, bulevares, que van a terminar de colonizar y conectar el resto de todo el parque. Casi imperceptiblemente vemos el anillo perimetral rodado, que dará acceso muy fluido y sin problemas a todas las manzanas, y estas manzanas, lógicamente, no se van a construir completamente. Surgirán edificios, pero en estos edificios, entre ellos, también aparecerán plazas, recorridos y espacios. A nivel de usos, el plan director propone 40.000 metros cuadrados para uso docente y de investigación universitaria, 26.000 para investigación institucional, 158.000 para uso mixto. Este uso mixto podrá albergar pues, uso terciario, oficinas, laboratorios, pero también uso docente y de investigación para dotar al parque de la máxima flexibilidad para adecuarlo a la demanda que venga. Y por último, los 5 edificios dinamizadores de uso mixto corporativo de esos 7.700 metros. Estas parcelas completan las existentes y la imagen final es unos 144.000 metros cuadrados de uso docente, 95.800 de investigación, 158.000 de uso mixto y los 7.700 de uso mixto corporativo. Y ahora pues nos vamos de paseo por el parque. Bueno, solo 4 imágenes para acabar, que serán desarrolladas y completadas durante el futuro de los próximos meses, que nos queda para acabar el proyecto. Una primera idea de esta relación tan natural y tan bonita con el pilar, con el edificio central. Disculpad. Con el edificio central que veis en este punto, que en realidad no es un edificio ni es naturaleza, es algo que está entre medio, ¿no? Con este edificio esta sede va a ser no solo el lugar del encuentro, sino la imagen del parque a futuro, ¿no? Podéis ver las diferentes morfologías de los espacios de promoción privada, diferentes empresas que se vayan a implantar, y estas piezas con un lenguaje mucho más tecnológico, mucho más abstracto, que van a ser las que van a puntuar el parque del perímetro y a generar todos estos espacios de encuentro perimetrales que nos relacionarán con la ciudad. La llegada de los 2 bosques desde la universidad, y cómo esta llegada se difumina en el Parque de los Tapices y en el extremo sur con la autovía, de manera que, como podéis ver, casi no sabemos cuál es la diferencia, dónde empieza el parque y dónde acaba la ciudad, con excepción de estas 5 piezas que veis que puntúan nuestra propuesta y que trabajaremos para que generen la idea de esta idea unificada y que consolide una imagen hacia el exterior muy clara, ¿no? A la izquierda nos quedaría el pilar, con este juego de miradas muy bonito entre todas las terrazas y el edificio de la sede, y el pilar que quedaría a la izquierda, y al fondo está esta sugerencia del Moncayo, ¿no?
Desde la autopista, como podéis ver, bueno, seguimos trabajando con esta idea de dar una misma imagen a toda la propuesta en un entronque con el territorio a gran escala, y dentro de estos elementos que veis que puntúan, estos 5 elementos, pues tendríamos todas las empresas, todas las sedes empresariales y todos el resto de edificios de investigación, educativos, etc. Y bueno, una promesa para acabar. Ahora vamos a entrar en una fase de mayor diseño. Aquí podéis ver una primera idea de esta sede central. Como decíamos, un lugar de encuentro muy próximo al agua, con una tradición que además es muy zaragozana, ¿no?, de lugares de encuentro cercanos al agua, donde la naturaleza y la arquitectura se funden hasta no saber cuál es la diferencia, y donde la propia sede es este vórtice de encuentro, pero a la vez el que nos permite articular los saltos de cotas, y por otro lado nos permite establecer este lenguaje de naturaleza y arquitectura. Se produce un contraste o una complementariedad muy rica entre estos edificios de perímetro muy tecnológicos y esta sede que tiene una apuesta más natural, subrayando la vocación de lo que es el parque tecnológico, que intenta unificar tecnología y naturaleza. Y bueno, nada más. Muchas gracias por su atención y a seguir trabajando. Me encantaría poder hablar unos minutos con su alcaldesa, Natalia Chueca, por favor, si es tan amable. A mí me ha resultado emocionante, imagino que a usted más todavía, porque este proyecto estratégico en Aragón, con sede principal en Zaragoza, ver lo que acabamos de ver, ¿qué supone para la ciudad? Efectivamente, estoy impactada y emocionada y muy agradecida. Creo que lo primero, darles la enhorabuena a IDOM por el excelente trabajo que acabamos de ver y que nos ha dejado a todos bastante sorprendidos, ¿no? Y lo primero, darles la enhorabuena y las gracias tanto al presidente como a la vicepresidenta por apostar por Zaragoza con esa claridad, con esa ambición y con esa altura de miras. Yo creo que Zaragoza se merece realmente un futuro brillante, y este parque tecnológico sin duda va a contribuir a que Zaragoza tenga el futuro que se merece, y que seamos capaces de canalizar realmente la llegada de esas inversiones, de esos centros de datos tan importantes en generar riqueza para la ciudad, para los zaragozanos, y que sea un motor económico a través de la cooperación entre las administraciones, pero también la universidad, los centros de investigación, las empresas, esa colaboración público-privada que nos permita atraer y retener talento cualificado y nos dé un futuro brillante a Zaragoza y a nuestra comunidad autónoma. Alcaldesa, como se dice ahora, esto no para. Estamos inmersos en una transformación tecnológica que llega a todos los lugares de la ciudad. ¿Qué impacto tiene para Zaragoza, para sus vecinos? ¿Qué impacto va a tener la ubicación, la instalación de este parque tecnológico? Pues yo lo comparo un poco a lo que supuso para Zaragoza la llegada de la General Motors. Zaragoza en los años 80 era una ciudad de provincia, de un tamaño mucho más reducido, y la llegada ahora mismo de este sector tecnológico que se implante en nuestra ciudad y que se pueda desarrollar a todos los niveles, como decía, va a ayudar al crecimiento de nuestra ciudad, a hacer un motor económico, que Zaragoza se posicione a la vanguardia de la tecnología en ciberseguridad, en inteligencia artificial, en múltiples sectores de la tecnología y en cada uno de sus vectores. Y eso sin duda es riqueza para Zaragoza, es riqueza para los zaragozanos, y el que podamos ser capaces de ofrecer un proyecto profesional interesante a nuestros zaragozanos, y que también vengan de fuera profesionales, ciudadanos que quieran venir a vivir a Zaragoza porque tienen
no solamente una excelente carrera profesional con futuro, sino también una excelente calidad de vida. Y eso, sin duda, va a ser un futuro brillante para las próximas décadas de Zaragoza. Sin duda, decíamos antes que Aragón ya es un hub tecnológico de referencia europea y Zaragoza juega un papel importante en que esto sea así. ¿Cuál es ese papel para que siga siendo así y para que crezca también el nombre de Aragón a nivel europeo y mundial como hub tecnológico? Bueno, pues ser capaces de canalizar todas estas inversiones y todo este talento. Yo creo que ahora mismo el Parque Tecnológico lo que nos está ofreciendo es esa posibilidad de generar un ecosistema de cooperación donde todo el futuro que se tiene que desarrollar, todas las empresas que están vinculadas al desarrollo tecnológico, como decía, pues en temas de ciberseguridad, en temas, por ejemplo, de inteligencia artificial aplicada a cada uno de los sectores. Podemos desarrollar, por ejemplo, inteligencia artificial aplicada a la logística, a la salud, a la industria agroalimentaria. Hay un mundo por desarrollar muy amplio y que se pueda desarrollar en nuestra ciudad, sin duda, lo que nos permite es ver con mucha esperanza ese futuro para los zaragozanos y para todas las empresas que no solamente ya están instaladas en Zaragoza, sino todas las que van a venir a instalarse, ¿no? Y también, muy importante, que seamos pioneros y sepamos canalizar esta oportunidad también en la formación y en la generación de ese talento cualificado que venga a Zaragoza a formarse, porque somos los más punteros y los más vanguardistas de lo que ahora mismo está sucediendo no solamente en Europa, sino en el mundo. Yo creo que tenemos un grandísimo reto por delante y solamente el hecho de estar hoy aquí, todas las instituciones, los representantes empresariales también y sociales que hay en Aragón, nos está brindando esa oportunidad de que juntos, cooperando entre todos, podemos tener un futuro brillante y que nos lo merecemos y es la oportunidad que tenemos que aprovechar. Y el Gobierno de Aragón, sin duda, yo creo que ha sido visionario. Hay que darle de verdad las gracias por pensar a largo plazo, no pensar solamente en el corto plazo y en lo que es una legislatura, sino pensar realmente que Aragón se tiene que transformar, que Zaragoza tiene que ser el motor de esa transformación de Aragón y que juntos, cooperando entre todos, colaborando todas las instituciones, los centros de investigación, las empresas, las universidades, lo podemos lograr y ya nos toca. Imaginar el futuro, como decíamos, es emocionante. Alcaldesa, muchísimas gracias. Muchas gracias. Imaginar el futuro a veces es complicado, pero hoy nos lo están poniendo algo más fácil gracias a las intervenciones de los diferentes, pues aquellos que están haciendo realidad este proyecto. Y para Aragón es un paso de gigante también como referencia, ya decíamos mucho europeo, pero también mundial en el mundo de la tecnología. Así que, por favor, voy a pedirle al presidente de Aragón, Jorge Azcón, que suba al escenario para hablarnos más sobre este proyecto. Gracias. Muchísimas gracias y bienvenidos a esta Sala de la Corona del Gobierno de Aragón, donde todos ustedes, de todos vosotros, sabéis que se hacen algunos, no todos, pero algunos de los grandes proyectos en nuestra comunidad. Querida alcaldesa de Zaragoza, querida vicepresidenta, delegado del Gobierno, miembros del Gobierno de Aragón, bienvenidos. Me vais a permitir que empiece, como ha hecho la vicepresidenta, recordando el tremendo susto que tuvimos el sábado pasado. Un tremendo susto que me viene muy bien para no solamente agradecer el trabajo que hicieron los servicios de emergencia, sino para crear un hilo conductor con los primeros agradecimientos que quiero hacer en esta intervención. Como decía la vicepresidenta, y yo quiero reiterar el susto que ha quedado. En un principio era un susto importantísimo, cuando es verdad que nos llamaron al consejero de Hacienda e Interior y a mí, y es verdad que nos pilló esquiando en Formigal. El susto que nos dimos, esquiando con la alcaldesa, por cierto, estábamos. El susto que nos dimos fue espectacular desde que salimos de Formigal hasta que llegamos a Astún.
lo primero que vimos fue el magnífico trabajo que habían realizado las emergencias. Y el magnífico trabajo que habían realizado las emergencias se basa en muchas cosas, pero yo quiero destacar dos ideas fundamentales. Primero, la profesionalidad y segundo, la colaboración, la cooperación. La realidad es que en ese dispositivo de emergencias estaba el Servicio Aragonés de Salud con las ambulancias, estaba la Guardia Civil y la Policía Nacional, estaban los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, había 2 helicópteros y algunas ambulancias de la Comunidad Autónoma de Navarra. Y, por tanto, ese magnífico trabajo tiene que ver con la profesionalidad de nuestros servicios de emergencias, pero también con la colaboración, con la cooperación. Este proyecto es fundamentalmente también colaboración y cooperación. Hoy el DAT podemos hablarlo en los términos en los que lo estamos hablando, porque hay que hacer una serie de agradecimientos que son imprescindibles y que son ineludibles y que me van a permitir que empiece esta intervención haciéndolos. El primero de ellos, la Universidad de Zaragoza. El rector mayoral tuvo desde el principio, el rector mayoral y todo su equipo, tuvo desde el principio la visión de colaborar estrechamente, de unirse al equipo y al motor inicial que empezó trabajando en este proyecto. El rector mayoral hoy lo es en funciones, porque el proceso de renovación en la Universidad de Zaragoza ha iniciado y por lo tanto dentro de poco habrá elecciones, habrá un nuevo rector o rectora en la universidad. La semana pasada teníamos la oportunidad de colocar la primera piedra en la Facultad de Medicina en la ciudad de Huesca, otro hecho extraordinariamente importante e interesante para nuestra universidad, no solamente para nuestra universidad, sino también para nuestro sistema sanitario. Y esto lo digo porque estoy convencido de que dentro de muy pocos días, y lo hablo el otro día con la consejera de universidad, tenemos que agradecerle al rector mayoral el trabajo que ha hecho durante estos años en la Universidad de Zaragoza. Yo quiero que dentro de muy poco, por este y otros muchos proyectos que hemos hecho, el Gobierno de Aragón, la sociedad aragonesa, agradezca al rector mayoral la visión, la colaboración, el trabajo, porque estoy convencido de que habrá un antes y un después del rector mayoral en la Universidad de Zaragoza. Este es otro signo de eso. Y dentro de muy poco volveremos a convocar a la sociedad aragonesa para que ese agradecimiento se haga de forma efectiva. Creo que es de justicia y creo que el rector mayoral se lo merece. También al Ayuntamiento de Zaragoza y a su alcaldesa. Como decía, esta colaboración sin contar con el Ayuntamiento de Zaragoza, sin contar con la ciudad de Zaragoza, sería imposible. Es decir, que quien tiene la visión más directa, que quien está más conectado con el territorio, que siempre es el Ayuntamiento, haya estado colaborando con los equipos de trabajo, es otra de las piezas fundamentales. Me consta que la alcaldesa ha estado desde el primer momento personalmente involucrada. Luego le daremos las gracias a Felipe, que fue uno de los primeros que también aportó ideas en ese distrito tecnológico de Málaga. Me consta que la alcaldesa fue la primera que quiso bajar a verlo con sus propios ojos para poder aportar, para poder colaborar, para tener las mejores ideas en este proyecto. Y también, por supuesto, me van a permitir que le agradezca el trabajo a IDOM. Es decir, es verdad que IDOM es a Fernando, a Eduardo, a todo el equipo. Estos meses sé que han estado trabajando contrarreloj, aportando su mejor de los talentos y todo su empeño para que hoy podamos estar presentando este plan estratégico que evidentemente va a tener que seguir desarrollándose en los próximos meses. Me estoy extendiendo los agradecimientos, pero merecía la pena hacerlo. Es decir, el último de ellos no puede ser sino el de hacérselo a la vicepresidenta y a todo el equipo de la vicepresidenta, porque es verdad que al final Mar Vaquero y su equipo han entendido la capacidad de transformación de este proyecto, han entendido lo que este proyecto significa para el futuro de nuestra comunidad, en la universidad, en la tecnología, en las empresas, y han estado trabajándolo en un tiempo absolutamente récord.
Al final, este año que hemos querido llamar el año de la prosperidad, un año en el que han sido 40.000 millones de euros de inversión los que hemos anunciado en el 2024, la mayor parte de esos miles de millones de euros de inversión ligados al sector de la tecnología, este proyecto va a ponerles cara. Los centros de datos y las inversiones tecnológicas que se van a hacer van a ser centros de datos que los ciudadanos no van a ver. Lo que van a ver es el data. Lo que van a ver es este centro tecnológico de Aragón para que se visualice la revolución en inversiones, la revolución en tecnología que está teniendo nuestra comunidad autónoma. Como todos ustedes saben, los nombres de esa revolución son Amazon, es Microsoft, es Vox2Bit, es Blackstone. Esas son las inversiones que han empezado a venir, que es verdad que es muy difícil que vaya a haber un año 2024 en el que anunciemos tal número de inversiones, pero yo estoy convencido de que esas inversiones no van a parar, de que va a haber más inversiones, de que va a haber más inversiones históricas, de que va a haber más inversiones estratégicas, de que va a haber más inversiones en el sector de la tecnología, porque otras muchas empresas vean cuál es el potencial de nuestra comunidad. Vean el potencial de su ubicación, el potencial de nuestros recursos, el potencial del talento que tenemos en Aragón. Y por lo tanto el objetivo no es que tengamos un año de la prosperidad. El objetivo que tiene el Gobierno de Aragón es que entremos en este año 2024 en una década de la prosperidad, porque sepamos aprovechar esas inversiones, porque sepamos expandir el ecosistema y hacer que la tecnología sea uno de los motores fundamentales de desarrollo en Aragón. Como os decía, estoy convencido de que el desembarco de nuevas empresas generará nuevos puestos de trabajo, generará e impulsará nuestra economía como nunca lo había hecho antes. Hoy estamos aquí para no hablar de una nueva inversión privada, sino que estamos aquí para hablar del hub tecnológico de Aragón. Un hub tecnológico de Aragón que también, como muy bien ha explicado la vicepresidenta, se preocupe del territorio y de las tres patas fundamentales que van a desarrollar este DAT en el futuro: la empresa, la universidad y la administración pública. Como todos ustedes saben, anunciamos este DAT en el Congreso de WAVE hace escasos 8 meses, y en estos escasos 8 meses, para todo lo que tiene que ver con los procedimientos de planeamiento, con lo que tiene que ver para cuestiones también urbanísticas, creo que estamos presentando un documento que habla por sí solo del trabajo y de la velocidad del trabajo en el que se desarrollan este tipo de proyectos en el Gobierno de Aragón. Creo que favorecer las sinergias entre las empresas tecnológicas, la universidad y la administración, o sea, que este proyecto esté basado fundamentalmente en la colaboración público y privada, es lo que va a multiplicar nuestra capacidad de acción. Si solamente fuera la universidad, si solamente fuéramos el Gobierno de Aragón, no tendríamos la capacidad de transformación que sin duda va a tener este proyecto. Ahora, cuando Eduardo nos explicaba el número de metros que van a tener los usos educativos o que van a tener los usos mixtos, el eufemismo de usos mixtos significa decir que van a ser fundamentalmente usos empresariales. Es decir, que van a ser fundamentalmente empresas consultoras tecnológicas que van a venir a este distrito tecnológico de Aragón a poner en marcha sus nuevos proyectos. Creo que al final vamos a completar el mapa aragonés de los enclaves tecnológicos. Lo ha explicado la vicepresidenta y no voy a dedicarle mucho tiempo a ello, pero la idea es que en este DAT, en el Parque Tecnológico de Hualca y en el Tecnopark, en las 3 provincias, en Zaragoza, en Huesca y en Teruel, se beneficien de esas inversiones y aporten al ecosistema una
evidente valor añadido que vamos a generar entre todos. El objetivo que tenemos es que el hub tecnológico europeo de Aragón sea referente en Europa. Es verdad que estamos viendo otros hubs tecnológicos en otros lugares de España y también del mundo, pero nosotros estamos convencidos de que este centro tecnológico va a ser referencia no solamente en España, sino que lo va a hacer en toda Europa. La inversión inicial que el Gobierno de Aragón va a hacer en este centro tecnológico aragonés será en los próximos años no menor a los 100 millones de euros. Una inversión directa por parte del Gobierno de Aragón para ponernos a la cabeza de los hubs tecnológicos de España y de Europa y que va a crear un ecosistema alrededor de la tecnología como estoy convencido de que no hay otros muchos o de que no habrá otros muchos en nuestro territorio. Estos 100 millones de euros van a formar un parque tecnológico que, como ya nos han explicado, será de casi 80 hectáreas, que incluirá las instalaciones ya existentes de la Universidad, del ITA, del CEI y nuevos edificios cuyo cronograma queremos que sea el siguiente. En febrero de este año se concluirá la redacción del plan director. En marzo empezaremos a licitar los primeros proyectos. A finales del 2025 aprobaremos la DIGA y comenzará la redacción del PIGA. En septiembre de 2026 esperamos que comiencen las primeras obras en algunos de estos edificios, mientras que la aprobación del PIGA llegará en diciembre de ese año. En mayo de 2027 arrancará la urbanización y la construcción de la sede que estarán comprometidas por ese PIGA. En el segundo semestre del año 2028 concluirán las obras de los primeros edificios y en los primeros 6 meses del 2029 finalizarán las obras contenidas en el PIGA y a lo largo del año se ejecutarán las obras restantes. Como ven, este es un cronograma ambicioso pero realista. Un cronograma resultado del cual estoy convencido de que vamos a captar empresas, a crear empleo de calidad. Unas empresas y un empleo de calidad que sin ninguna duda va a aportar un inmenso valor añadido a la economía de nuestra comunidad. Me van a permitir que les cuente que falta por desvelar el nombre de este distrito tecnológico aragonés. Queremos que lleve el nombre de un insigne aragonés. El Parque Tecnológico de Zaragoza queremos que se llame DAT Alierta. Yo creo que Alierta ha sido uno de los aragoneses que sin duda alguna más ha hecho por el desarrollo tecnológico en nuestro país. Un hombre que aporta los valores de la innovación, de la capacidad de emprendimiento, de la transformación que ha tenido en la tecnología nuestro país durante los últimos años, cuando él ha sido presidente de Telefónica, y creo que este aragonés universal es la persona más idónea para que este distrito tecnológico de Aragón lleve su nombre. Estoy convencido de que DAT Alierta va además a transmitir los valores, la filosofía con la que Alierta trabajó durante tantos años en Telefónica, esa filosofía que le ha llevado a estar donde está en la actualidad y en la que también nosotros nos queremos inspirar y en la que nos queremos fijar. Alierta, no me cabe la más mínima duda de que nos animaría a apostar por la innovación y a apostar por el desarrollo de la inteligencia artificial. Porque las sociedades en la actualidad nos enfrentamos a un reto sin precedentes. Lo que va a significar el desarrollo de la inteligencia artificial va a significar un antes y un después, como lo fue la Internet, como lo fue el acceso a la telefonía móvil. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse, pero no basta con adaptarse a esta revolución. No basta con quedarse de brazos cruzados. Queremos que Aragón sea
la administración pública pionera en España a la hora de aplicar la inteligencia artificial. Eso va a significar que seamos capaces de liberar recursos, de acortar los plazos a la hora de resolver los problemas de nuestros ciudadanos y de, por lo tanto, ser una administración más eficiente, más eficaz. La revolución que va a significar la aplicación de la inteligencia artificial en la sociedad en general va a tener una visión, su aplicación en la administración pública, que al calor de la llegada de estas grandes inversiones tecnológicas, el Gobierno de Aragón queremos liderar. También queremos que la Comunidad Autónoma de Aragón sea la comunidad autónoma líder a la hora de aplicar inteligencia artificial en nuestros procedimientos administrativos, porque estoy convencido de que eso nos va a hacer mucho más eficientes, de que va a ayudar a los funcionarios de la comunidad autónoma a que desarrollen mucho mejor su trabajo y a que seamos capaces de acortar sensiblemente los tiempos de espera en esos procedimientos. Me van a permitir que acabe con una, diría, anécdota. Hace pocos meses, querida vicepresidenta, presentábamos en COE Nacional, de la mano de la gente de Amazon Web Services, la revolución tecnológica que se estaba produciendo en Aragón. Le estábamos contando los miles de millones de euros que estaban viniendo a nuestra comunidad autónoma, a otros muchos players, a otros muchos interesados en que se fijaran en Aragón. Y recuerdo que en aquella intervención, con la mejor de las voluntades, les dije a algunos de los empresarios que allí había que cogieran sitio, que fueran rápido. No era, de verdad, en ningún caso ánimo de prepotencia, sino que era la sana ambición que este Gobierno de Aragón tiene para ahora desarrollar los proyectos. Cuando les decía que cogieran sitio, les daba un consejo que, en mi opinión, es excepcionalmente bueno. Cojan sitio. Pues tengo que reiterarles que hoy este Distrito Tecnológico Aragonés Alierta, el DAT Alierta, ya tiene algunos proyectos interesantísimos comprometidos. La vicepresidenta ya ha estado hablando con proyectos empresariales, con proyectos de tecnología, con proyectos que están fijándose y que quieren venirse a implantar en nuestra comunidad autónoma. Estén tranquilos, tenemos sitio. Todavía tenemos unos cuantos miles de metros que asignar y que adjudicar, pero no tardaremos demasiado tiempo en hacerlo. Este va a ser el lugar emblemático en el que se va a desarrollar la tecnología en Aragón y en España, y como las empresas lo que quieren es crecer, como las empresas lo que quieren es aportar valor, no tengan la más mínima duda de que muchas de ellas se están ya fijando en este proyecto y se van a fijar en el futuro. Por eso les aseguro, cojan sitio. Es decir, porque durante muchísimos años este va a ser el proyecto más importante y más interesante que se va a desarrollar en nuestro país, y donde las sinergias, donde las conexiones, donde el futuro de la inteligencia artificial que va a transformar nuestra sociedad se va a producir. Así que enhorabuena por el trabajo, muchísimas gracias, y estoy convencido de que vamos a seguir trabajando para que dentro de muy poco tiempo, querido rector, querida alcaldesa, consigamos que este proyecto no sea no solamente papel, sino que sea realidad. Muchísimas gracias. Bueno, pues con esta intervención ponemos, iba a decir punto final, pero casi es un punto y aparte a una jornada que ha estado cargada de visión, de compromiso con la tierra y de visión de futuro. Este DAT Alierta ha dado hoy un paso de gigante en su materialización y todos los aquí presentes hemos sido testigos. Así que gracias por estar aquí y nos vemos en el futuro. Gracias.